Buenos días, jóvenes. Bueno, esta es nuestra primera clase de Matemáticas 4, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el contenido del semestre. Como pueden ver, vamos a tener seis diferentes bloques. El programa abarca estos 6 bloques. Y bueno, al tener nosotros 3 parciales de evaluación, vamos a incluir 2 bloques por parcial. La idea es tratar de verlos todos. Puede que algunos no se los dé tan complejos como vienen aquí, o que algunos ahonde un poquito más según vayamos viendo la utilidad de estos. Y bueno, también si no nos queda tiempo por cuestiones del horario o cualquier cosa, igual voy a tratar de abarcar lo más posible de cada bloque, o lo más esencial de cada bloque, a la evaluación del parcial. Bueno, los bloques 1 y 2 los vamos a ver en el parcial 1. Y bueno, comenzando con el bloque 1 es variaciones y funciones lineales. En este vamos a ver un poquito de introducción a lo que son los procesos de cambio, la variación directamente proporcional, que bueno, es un tipo de proceso de cambio, una forma de cuantificarlo. Y en la secuencia didáctica 3 veríamos la variación lineal. Después, en el bloque 2 vamos a ver la variación no lineal y variación inversamente proporcional, que vienen, bueno, pues sus subtemas son la variación cuadrática, la variación cúbica y la variación inversamente proporcional. Y con eso terminaríamos nuestro parcial 1. Después, en el segundo parcial, vamos a ver la variación exponencial y logarítmica. Básicamente son crecimientos y decrecimientos según estas funciones. Exponencial y logaritmo son dos diferentes funciones algebraicas. Y bueno, esta sería nuestro primer secuencia didáctica del bloque 3. Después tendríamos los logaritmos y la variación logarítmica. eh, y en el bloque 4 sería la variación periódica. Y bueno, nuestros tres secuencias didácticas son la variación de la posición de un objeto que se mueve en una trayectoria circular con respecto a un ángulo que describe. Muy bien, ya vamos a empezar a ver aquí un poquito más aplicado a partir del bloque 4, más aplicado lo que es lo que vemos al principio, procesos de cambio, cómo varía una cosa respecto a la otra. Después vamos a ver la variación de la posición con respecto al tiempo de una partícula que describe un movimiento circular uniforme. Básicamente, bueno, pues va a ser una partícula que se va a estar moviendo en círculos. Y bueno, nosotros con estas herramientas que hayamos aprendido antes, vamos a tratar de ver los procesos de cambio que ocurren dentro de este movimiento. Y finalmente, en la secuencia didáctica 3 serían las funciones periódicas. ¿Qué son las funciones periódicas? Bueno, pues son funciones o son procesos que se repiten de una forma, de una forma constante, de una forma ininterrumpida. Por eso se llaman periódicas. Como el giro de una rueda en este caso, o bueno, si lo ponemos en ejemplo, podría ser la rotación del Sol a través de todo alrededor de la galaxia, o de la Tierra a través del Sol, o de la Luna a través de la Tierra. Muy bien. Y finalmente en el parcial 3 vamos a ver en el bloque 5 las variaciones especiales y funciones inversas, que trae 2 secuencias didácticas, al contrario de las anteriores que traían 3. En la primera secuencia didáctica va a ser sucesos que representan diferentes tipos de variaciones. Y en la secuencia didáctica 2 va a ser un acercamiento a las funciones inversas. Lo que nos haya faltado ver de funciones inversas, bueno, vamos a verlo aquí. Y finalmente el bloque 6, probablemente este es el que no alcanzamos a ver porque es el que tiene más secuencias didácticas, tiene 4. Y bueno, la primera secuencia es la percepción de la variación y establecimiento de las relaciones de dependencia. La segunda son las funciones como modelos de variación. Básicamente, bueno, pues una función es una herramienta matemática, una expresión matemática que nos va a ayudar a entender cómo varían unas cosas respecto a otras. Y dentro de las mismas funciones, bueno, pues existen estos elementos que se llaman variables. Y bueno, una variable es una cosa que depende de otra para saber su resultado. Después, en la secuencia didáctica 3 es la gráfica de las funciones como transformación de la recta, que es representación gráfica de la función identidad. Y en la secuencia didáctica 4 serían las funciones que resultan
al realizar operaciones entre funciones y las funciones inversas. Básicamente, bueno, ya aquí en las secuencias didácticas 3 y 4 vamos a comenzar a hacer operaciones entre unas funciones y otras para, bueno, pues para ver qué nos pueden decir de esas mismas, de la misma naturaleza de estas funciones. Muy bien, entonces este sería el contenido del parcial, del semestre, perdón. Y bueno, esperemos que alcancemos a ver todo, esperemos que no nos falte tiempo. Y bueno, si se fijan, la primera secuencia didáctica de nuestro primer bloque, del primer parcial, es precisamente los procesos de cambio. Vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué es el cambio? En sus propias palabras, qué pueden pensar que es el cambio? Bueno, pues así a grosso modo podemos decir el cambio es cómo una cosa se transforma en otra, o cómo una cosa se mueve de un lugar a otro, o bueno, es este fenómeno que vemos en la naturaleza que tiende a modificar las cosas. Bien. Entonces podemos encontrar en la naturaleza muchísimos ejemplos de cambio y bueno, nada más en la naturaleza, dentro de nuestras vidas cotidianas también. Aquí bueno, una de las muchas definiciones más generales se le denomina cambio al proceso mediante el que un determinado estado de las cosas se sucede a otro estado. A partir de esta noción básica, cada campo del saber humano adopta un concepto de cambio que le es propia. O sea, básicamente, un campo del saber humano es como una ciencia o como una disciplina. Por ejemplo, la física, la química, las artes, el dibujo, el baile. Y bueno, así puede hablarse, perdón, del uso del término. En cambio, en economía, biología, filosofía, y bueno, a partir de aquí podemos establecer aplicaciones para el estudio del cambio de las cosas para cualquier materia. Básicamente, todas las ciencias humanas y ciencias, tanto ciencias aplicadas como ciencias teóricas, ciencias básicas como ciencias avanzadas, y bueno, ciencias exactas que usan las matemáticas como ciencias sociales, que podría llegar a ser, por ejemplo, la administración o la filosofía, todas tienen su propia definición de lo que es cambio y todas trabajan esencialmente con el estudio de este cambio. Eh, por ejemplo, vamos a ver algunos pequeños ejemplos en imágenes. Aquí en la parte izquierda de su pantalla pueden ver la playa de Salit Rat, no sé si se pronuncia, en Croacia después de una tormenta en Dalmacia. Bueno, podemos ver cómo de antes de la tormenta, bueno, pues estaba como una especie de mini península de arena adentrándose hacia el mar, uniforme, y después de la tormenta, bueno, se le hace este tipo de curva, salió un poco acá más de arena, vemos que está todo desordenado. Y bueno, aquí a la derecha vemos a una tortuga gigante, Jonathan se llama. Esta es una foto tomada en 1902 y esta foto de acá, donde se ve más grande, es de 2017. Vemos cómo creció. Vemos que el tiempo no afecta de las mismas formas a personas y a otros animales, como pueden ser las tortugas. Esta tortuga tiene 186 años. Creo que lo más que ha vivido una persona son 120, 130 años. Y bueno, pueden llegar a haber especies que vivan muchísimo más. Hay tiburones que viven hasta 500 años. Existen algunos organismos microscópicos que viven cientos y cientos de años. Hay árboles que son como patrimonio de la humanidad que tienen hasta 2000 años. Entonces, podemos ver aquí, bueno, que el tiempo, que el proceso de cambio nos afecta o afecta a todas las cosas, pero las afecta de diferente forma. Y si se fijan, estos dos ejemplos son uno de geografía y uno de biología. Son campos totalmente diferentes de la ciencia. Pero bueno, cada uno tiene su forma de estudiarlo. Desde el aspecto de la geografía, cómo los eventos naturales cambian la composición de los terrenos o la composición ya directamente de los mapas.
como puede llegar a ser el movimiento de las placas tectónicas, la aparición de volcanes, la aparición de islas. Y como acá en biología, bueno, pues en biología es mucho más evidente. El cambio es mucho más rápido. Por mucho que viva una tortuga nunca va a ver cómo un continente se separa de otro. Eh, las escalas de tiempo son muy diferentes. En geografía, las cosas se mueven muy despacio si hablamos, por ejemplo, de placas tectónicas, del movimiento de los continentes. Y en biología pueden haber cosas muy lentas, como por ejemplo lo que vive un oso de agua, que es una criatura microscópica que puede llegar a vivir miles y miles de años. O, por ejemplo, la vida de una bacteria, que puede llegar a ser de segundos. Otro, de, otro ejemplo de estos sería este edificio que está, me parece, en Nueva York. Que parece, bueno, pues que está como en forma de triángulo. Aquí podemos ver, no sabemos la fecha exacta de la toma de estas fotos, pero por la forma de los carros podemos suponer que estos son de los primeros modelos que existieron. Entonces, bien, podríamos establecer una diferencia de por lo menos unos 100 años. Y bueno, esto sería un ejemplo de cartografía. La cartografía, al igual que la geografía, bueno, se encarga del estudio del terreno, por así decirlo, del paisaje, pero la cartografía está, bueno, pues más enfocado a la distribución de las ciudades, la geometría de la construcción de calles y demás. Muy bien. Entonces, bueno, ya habiendo visto estos ejemplos, les queda a ustedes esta actividad. ¿Por qué o para qué es importante el estudio o estudiar los procesos de cambio? Esto es algo con sus propias palabras y enseguida describe 5 ejemplos de cambio e indica el campo de estudio al que pertenecería su análisis. Ustedes van a buscar algún ejemplo de cambio, ya sea en la naturaleza o en sus vidas cotidianas, y bueno, hacer una pequeña descripción. Y arriba o abajo de ese pequeño párrafo que escriban sobre el ejemplo, 2 o 3 renglones, me van a decir a qué campo de la ciencia pertenece o a qué campo del saber humano. Si es un ejemplo por ejemplo, ponen el ejemplo de de una pelota de fútbol que se mueve de un lado a otro. Y bueno, eso sería en el campo de deportes. O si me quieren poner un ejemplo de cómo cambió el arte de un enfoque gótico a un enfoque neoclásico. Y bueno, ya ahí eso sería el campo del arte. O pueden poner ejemplos de física, de biología, de geografía, de artes, de lo que ustedes quieran. Después, viene una pregunta. ¿Cómo crees que las matemáticas influyen en el análisis de estos cambios? Bueno, queramos que no, pues esta materia es de matemáticas. Entonces vamos a tratar de ir encaminando el campo de las matemáticas, todo lo que hemos estudiado, y tratar de averiguar cómo las matemáticas influyen en el estudio de todos estos cambios. Muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por el grupo de WhatsApp, y nos veríamos la siguiente clase. En el mismo grupo de WhatsApp les digo para cuándo es la tarea. Pregunten.